Hola, soy Renos Bakis, economista principal del Banco Mundial y su anfitrión de Acelerar el Desarrollo, Ideas para el Impacto. Este no es un podcast típico, es una conversación impulsada por la IA, presentada por el Instituto del Banco Mundial para el Desarrollo Económico, donde analizamos las últimas investigaciones con un objetivo en mente: convertir grandes ideas en un impacto en el mundo real. Empecemos. Gracias por la introducción, Renos. Mientras más profundizamos en el informe sobre el Desarrollo Mundial 2025 respecto a las normas para el desarrollo, más aprendemos sobre la forma en que las personas piensan y actúan. Algo que me quedó grabado es que califica las normas como la infraestructura invisible de la economía. Tenemos una obsesión por las carreteras y las redes eléctricas, pero se habla muy poco de las reglas que las hacen funcionar, ¿no crees? Tienes mucha razón. Es una metáfora perfecta. Voy a ponerlo de esta forma. Sin normas, un enchufe no encajaría en un tomacorriente, o un tornillo no encajaría en una tuerca. ¿No es interesante? El informe divide este tema en tres funciones cruciales: las medidas, las cuales nos brindan consistencia; la compatibilidad, para que las cosas funcionen en conjunto; y la calidad, la cual nos garantiza seguridad. Parece sencillo, pero en el informe se habla de una paradoja, algo sobre un tazón de espagueti. Sí, eso mismo. Es una forma de describir el panorama mundial en este momento. En el caso de algunos productos, disponemos de una maraña de parámetros de cumplimiento voluntario que se superponen entre sí. Sin embargo, en lo que respecta a tecnologías de alto riesgo como la inteligencia artificial, existen brechas significativas. Son excesivas en algunas áreas y muy insuficientes en otras. Debe ser un dolor de cabeza para las empresas, pero veamos el lado positivo. Cuando se hace bien, no se trata solo de conveniencia, es un enorme motor económico. Enorme es una buena palabra. La parte que a mí realmente me sorprendió fue la de los contenedores de envío. ¿Sabías que solo con estandarizar esa caja metálica el comercio entre economías avanzadas aumentó 1.240% en 15 años? Espera, ¿qué? ¿Aumentó más del 1000% solo por una caja estandarizada? Así es, y eso supera el efecto combinado de todos los acuerdos comerciales celebrados en los últimos 50 años. Y además, hoy en día las medidas técnicas no arancelarias, que suelen estar ligadas a las normas de calidad, repercuten en casi el 90% del comercio mundial, mientras que a fines de los años 90 solo lo hacían en un 15%. O sea que si eres un país en desarrollo, no tienes cómo renunciar a ello, solo te queda participar del juego. Eso es cierto, pero este es un juego que vale la pena. De hecho, las empresas de países de ingresos bajos y medios bajos que adoptan estas normas internacionales registran mayores primas por ventas que aquellas empresas de países de ingresos altos. Es un factor diferenciador. En el informe hablan del caso de Túnez y mencionan que no se trató solo de que las empresas locales se esforzaran más, sino también de la inversión extranjera directa, ¿no es así? Es verdad, el sector de componentes automotrices de Túnez se benefició de la introducción de la norma ISO 9001 y de las normas ambientales gracias a la inversión extranjera, lo cual obligó al ecosistema local a mejorar. Y el resultado de esto es increíble. El sector ha registrado un crecimiento anual del 10% desde 2010. Eso explica el porqué, pero el cómo aún parece complejo. El informe traza un camino para los encargados de formular políticas, adaptar, alinear y crear un marco. ¿Podemos analizarlo? Ese es el plan de trabajo. Lo primero es adaptar. Cuando un país está en una etapa inicial de desarrollo, debe adaptar las normas internacionales a su propia realidad si fuera necesario. No se trata de solo copiar y pegar una idea si no tienes cómo implementarla. Ah, claro, como el ejemplo de las normas para los niveles de pesticidas en frutas y verduras. Exacto, todos quisiéramos comer frutas libres de pesticidas, pero alcanzar niveles bajos de pesticidas demanda experiencia y acceso a laboratorios de pruebas, y aún no existen los suficientes en países de ingresos bajos y medianos. De ahí la importancia de adaptar las normas internacionales a la capacidad interna de cada país. Ahora, con el crecimiento de la capacidad, pasamos a alinear. Buscas que tus normas nacionales se ajusten a las internacionales para evitar fricciones en el comercio.
Bien, y el último paso que sugiere el informe es crear un marco. Y es que tarde o temprano querrás estar presente cuando se establezcan las normas globales. China es el mejor ejemplo de ello, porque pasó de ser receptora de estándares a ser fabricante de estándares. Y cada vez son más los expertos chinos que forman parte de organismos internacionales de estandarización de normas como la ISO. Sus contribuciones a las normas internacionales pasaron de 13 antes del año 2000 a 182 en 2015. Es una gran noticia para China, pero hay una cuestión que me llama la atención. El informe destaca una enorme brecha en cuanto a la participación. Los países de ingresos bajos participan solo en el 7% de los comités técnicos activos de la ISO, mientras que los países de ingresos altos participan en el 84%. Es una gran diferencia. Y no se limita a asistir a reuniones, sino que también se observa en la implementación de las normas. Muchas normas se basan en pruebas y certificaciones, lo que se llama infraestructura de la calidad. Esto viene a ser como la tubería que sustenta muchas normas. Sin laboratorios, las normas no suelen ser tan eficaces. Las cifras eran escandalosas, porque mientras Etiopía tiene menos de 100 auditores acreditados para las normas ISO, Alemania tiene 12,000. Y esa escasez conlleva un costo. Para una empresa de un país en desarrollo, cumplir con las normas puede llegar a costar hasta $425,000. Es una fortuna. Claro, es una barrera de entrada que excluye por completo a las pequeñas empresas. Entonces, ¿la recomendación es que los gobiernos construyan esa infraestructura? Deben planificar todo el proceso, pero no es solo tarea del gobierno. El sector privado también desempeña un papel clave en esto. Hay que empezar con la prestación pública de lo más importante, salud y seguridad. Luego, a medida que el mercado se desarrolle, hay que realizar una transición hacia un enfoque más privado, por ejemplo, en el caso de las pruebas. Porque si no se cuenta con la infraestructura necesaria, las normas no son más que papel. A propósito de la salud y la seguridad, siento que es aquí donde el informe cambió mi perspectiva. Por lo general, cuando pensamos en estas normas, pensamos en algo industrial, tornillos, contenedores, microchips, pero el informe argumenta que también son fundamentales para los bienes públicos como la atención sanitaria. En mi opinión, esta es la parte más humana de las conclusiones. Las normas del proceso salvan vidas. Es una lista de pasos a seguir y el poder de la consistencia. A nivel mundial, la lista de verificación para la seguridad quirúrgica de la OMS tuvo un impacto significativo, ya que redujo las muertes en un 47% y las complicaciones en un 36% en los hospitales piloto. Lo trágico es que el 60% de las muertes en los países de ingresos bajos y medianos se deben a afecciones tratables. El problema no es la falta de medicamentos, sino la falta de una atención estandarizada de alta calidad. Lo mismo sucede en la educación, ¿verdad? Leí sobre el caso de Ceará en Brasil. Sí, Ceará es una excelente historia de éxito. Establecieron normas y referencias claras de alfabetización para la práctica docente, y en menos de 20 años, su índice de calidad educativa pasó de 3.2 a 7.7, y además lograron un nivel de alfabetización casi universal al finalizar el segundo grado. Pero hay un truco en eso, ¿no es verdad? No se puede elevar el nivel solo en papel. Es cierto. Miremos el ejemplo de Pakistán. Exigieron mayores cualificaciones para sus profesores, es decir, en teoría elevaron el nivel. Sin embargo, los resultados de aprendizaje de los estudiantes no mejoraron. Te preguntarás por qué sucedió eso. Y es porque la práctica real dentro de las aulas no cambió. Entonces es importante que las normas no cambien solo los currículos, sino también el comportamiento. Eso también está relacionado con el medio ambiente. Existen las normas de jure, lo que dice la ley, y las normas de facto, lo que ocurre en realidad. Y en lo que respecta a la calidad del aire, esa brecha está matando a la gente, literalmente. Así es. El 99% de la población global vive en áreas que exceden las directrices de calidad del aire de la OMS. Y tan solo cumplir con ellas puede aumentar en casi 2 años la esperanza de vida a nivel mundial. El caso es peor en los países de ingresos medio-bajos, ya que existe una gran brecha de cumplimiento. ¿Y cómo se podrían cerrar esas brechas sin tener que gastar millones en nuevas agencias que garanticen la ejecución inmediata de las directrices? El informe mencionó algo sobre la transparencia como norma. Sí, es una medida política inteligente.
Cuando las embajadas estadounidenses comenzaron a supervisar y publicar datos en Twitter sobre la calidad del aire en varias ciudades, se generó una fuerte presión pública y los gobiernos se vieron obligados a actuar, logrando que los niveles de contaminación en dichas ciudades se redujeran entre 2 y 4 microgramos por metro cúbico. La propia información se convirtió en la norma. Es increíble. Una vez que se mide y se muestra a la gente, no puedes ignorarlo más. Exacto. Y esa transparencia también se aplica a los gobiernos. Por ejemplo, en Ghana se descubrió que un tercio de los proyectos locales, como las escuelas o las carreteras, se detenían y nunca se completaban. Y seguro que la mayoría lo relacionó con la corrupción, ¿no? A alguien que se quedaba con el dinero. Eso creyeron casi todos. Pero los datos muestran que se trata en gran medida de una mala gestión institucional. Es un fallo de las normas de gobernanza organizacional. Por ejemplo, la contratación basada en el mérito varía muchísimo. Dentro del mismo gobierno, algunas agencias contratan al 100% en función de los méritos, mientras que otras lo hacen solo al 20%. La solución podría ser un proceso de selección estandarizado. Así es. Por ejemplo, en Punjab, Pakistán, se implementaron estándares de remuneración por desempeño para los recaudadores de impuestos. Con solo estandarizar los incentivos, la recaudación de ingresos aumentó cerca de un 40% en 2 años. Sí que es un enorme retorno de la inversión. A ver, ya hemos hablado del comercio, de la salud, del medio ambiente y del gobierno, pero el informe parece lanzar una pequeña alarma de cara al futuro sobre las tecnologías transformadoras como la inteligencia artificial, la biotecnología o la ciberseguridad. Tienes razón, hay zonas en las que la innovación avanza más pronto que la regulación. Y cuando surgen las brechas, los consumidores enfrentan riesgos que nunca pidieron. La comunidad mundial debe llegar a un acuerdo sobre normas creíbles para las tecnologías innovadoras antes de que los consumidores queden desprotegidos. Necesitamos construir esa infraestructura invisible antes de que se venga todo abajo. Realmente cambia tu forma de ver el desarrollo, porque no se trata solo de invertir dinero en un problema, sino de crear el marco, es decir, las medidas, la compatibilidad y los controles de calidad que le permitan al sistema funcionar por su cuenta. Ese es el mensaje clave. Las normas son el puente entre la ambición y la realidad, sea que se trate de un contenedor de envío o de una lista de verificación quirúrgica. Establecer normas adecuadas permite que los países pasen de solo sobrevivir a prosperar. Permite que las personas confíen en los productos que compran, en el aire que respiran y en los gobiernos de los que dependen. Volvemos contigo, Renos. Gracias por acompañarnos. Pueden encontrar el informe completo en nuestro sitio web. Sigan el enlace en la descripción. Asegúrense de suscribirse para ser los primeros en enterarse de los próximos episodios. Y antes de irse, ¿cómo planean poner en práctica lo que aprendieron? ¿Y qué temas les gustaría que exploráramos en el futuro? Nos encantaría saberlo. Hasta entonces, adiós.